Buenas noches, bienvenidos a Clamor en la Noche, aquí desde mi hogar, 17 pisos de alto aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Bienvenidos a Clamor en la Noche. Este programa se retransmitirá mañana de 12 a 1 de la tarde para aquellos que se lo pierdan a esta hora. Hoy ha sido un día maravilloso. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Y hoy fue una victoria grande. Saben que he estado luchando con los carros de casa. Es una lucha. Aunque usted no me ridiculice y no lo crea, pero creo que, como dije, el diablo encuentra un ojo de una aguja y por ahí se mete. Y por un ojo de una aguja por ahí se mete. Donde quiera que encuentre lugar se mete. Y si puede alterar, así como se metió en los demonios, salieron de los endemoniados gadarenos y se metieron en los cerdos, pues yo no dudo que también breguen en lo tecnológico, en lo cibernético, en todo, sobre todo en los pensamientos. O las cosas naturales que ocurren, las utiliza y las saque fuera de contexto para tratar de, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, que tomamos el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. La vida cristiana es una lucha. Y Efesios 6, capítulo 6, versículo 13 en adelante dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Y luego dice que tomemos el escudo de la fe, con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Así que de alguna manera, de alguna forma, en algún lugar, utilizando lo que normalmente ocurre y sacándolo fuera de contexto, o provocando que ante la realidad de lo que tenemos que enfrentar en la vida, las cosas normales, las cosas que se dan decayendo, o el cuerpo que se enferma, y todas estas cosas, pues, aprovechando una circunstancia real, caótica, negativa, se apodera de eso, y por eso es que dice que tomemos el escudo de la fe, dice Pablo, con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno, que podamos apagar esos ataques, que a veces no estamos preparados para ello. Y de esto podemos hablar un poquito hoy, porque estamos hablando de nuestro peor enemigo para este año. No es el diablo, no son los comunistas, que aunque no son los LGTBQ, aunque la agenda es en contra nuestra, pero son elementos, o no son los ataques cibernéticos, o los daños mecánicos, tecnológicos, no, pero que todas estas cosas las usa Satanás, lo normal, lo anormal, lo que suceda, lo usa el enemigo para tratar de descontrolarnos. Y por eso Pablo lo dice, que en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo afable, en esto pensar, si algo que tiene virtud. Y esto de los dardos de fuego del maligno, como el diablo no nos puede poseer, otra palabra, el diablo no te puede poseer si tú estás en Cristo. Un verdadero cristiano que está lleno del Espíritu, que vive la vida cristiana, no puede el demonio meterse dentro de su cuerpo. Pero sí puede atacar su mente, pues mientras no lo puede poseer, lo puede oprimir, lo puede deprimir, y puede influenciar lo que habla, si se descuida y no sabe la fuente que se está moviendo, o puede influenciar en el pensamiento. El caso más tremendo de todo esto fue lo que ocurrió con Pedro, el apóstol San Pedro, todo un apóstol, todo un hombre que anda con Cristo, llamado por Cristo. Y ese es uno que podemos hablar hoy. ¿No? Que ese caso es más convincente de que cuando Cristo va a ascender hacia Jerusalén en su último camino hacia el Calvario, que va a pasar por el Getsemaní a luchar
una batalla campal espiritual, que va luego de ahí a ser arrestado, óyelo bien claro, y luego va a ser juzgado, torturado, vituperado, golpeado y luego crucificado. Y vas a morir por nuestra salvación. Y ese es el mensaje. Lo que Pablo dice, que lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado y yo al mundo. Y Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, primero para el judío y luego para el gentil. Este es el Evangelio, esta es la palabra, pero ante ese, un ejemplo claro de lo que estoy hablando es ese. Cuando Jesús va a empezar a subir a Jerusalén, miren detrás de mí, está el cuadro ahí de Jacob luchando con el ángel, así que la vida es una lucha. Pero entonces, en 1 de Pedro 5:8 dice San Pedro, sed sobrios y velad, y él lo dice por experiencia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Y Pablo vuelve a los Corintios y le dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Y luego a los Corintios que han pasado por una situación caótica dentro de la reunión de los santos y un desorden bárbaro dentro de esa iglesia, 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo, que venció al diablo, ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no crean y no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Entonces, esto es algo importante que tengamos que uno de los dones que debemos ejercitar es el de discernimiento. Así que no ignoremos sus maquinaciones, como dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Y uno se olvida, se descuida, y cuando uno menos piensa, uno va caminando tranquilo, uno va guiando tranquilo, uno está en la casa tranquilo, o está en el trabajo, o está en la iglesia, o está hasta soñando, y de momento un cargo de fuego de maligno le ataca, un pensamiento, una persona que ni se da cuenta, el diablo le toma el pensamiento, le toma la mente, reacciona mal a cierta cosa, y uno que está todo embelesado no se da cuenta, y por eso aquí dice bien claro la palabra, que Pablo le dice, airáis, pero no pequéis. Que hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos sacan por el techo, pero que si uno recapacita, espera, esta persona no se da cuenta. Esta persona no se da cuenta que su reacción, que su actitud, su palabra, su reacción, su acción, su respuesta, está siendo influenciada, y eso es lo que es el orgullo. Ahí viene el orgullo. No, ¿cómo va a ser que yo que soy cristiano, yo que soy un hombre de Dios? ¿Cómo es posible? No. Pero aquí tenemos que ver que la reacción viene por medio de una influencia en el aire, lo que llama Pablo malicias espirituales en los aires, lo que él llama los dardos de fuego del maligno, que tengamos el escudo de la fe con el cual podamos apagarlos, y que tenemos nuestro pensamiento en la presencia de Dios para entender y no dejarle que nos descontrole. Pero Pablo, cuando escribe, le dice en Efesios, airaos pero no pequéis, porque va a haber momentos que nos descuidamos, que no sabemos que estamos en una guerra espiritual y algo o alguien nos va a sacar por el techo, nos vamos a descontrolar, vamos a estar a reaccionar. Entonces uno le da coraje. Si que le dé coraje a uno no es pecado, que algo le moleste a uno no es pecado, es que uno no se descontrole, que uno no se turbe, que uno no se infecte con la violencia que viene de la molestia que le da a uno lo que uno pensaba que no le iba a decir y le dijo y la forma. Entonces es una lucha espiritual, hermano. Esta es la parte que venimos con nosotros. Por eso empecé a decir, nuestro peor enemigo no es el diablo, no son los movimientos LGTBQ. No quiero decir que no sean enemigos, no son los terroristas, no son los ateos, no es el mismo diablo.
Pues el enemigo es uno mismo. Por eso en Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Y Pablo, hablando en Romanos 7, él dice que encontraba una ley dentro de él. Pablo en Romanos 7 dice que encontraba una ley dentro de él, que querían hacer lo bueno, no lo hacía. Entonces se daba cuenta que el mal estaba en él. Alguna cosa pasó dentro de Pablo, decía, que permitía que la naturaleza carnal se levantara y tomara dominio sobre su mente, su acción, su pensamiento. Y entonces, dice, el mal está en mí. Entonces ese es el problema. Si logramos controlar nuestra lengua, si logramos discernir de dónde viene el dardo de fuego del diablo, si logramos discernir de dónde viene el pensamiento y no hablamos a la ligera y nos controlamos, vamos a encontrar una táctica para vencer la infelicidad, para vencer nuestras condiciones que nos crean situaciones difíciles, que nos afectan hasta nuestra salud. Mire bien, una persona que le haga la vida imposible a uno y uno no tenga el discernimiento para saber que esa persona inconscientemente, como lo era el apóstol, todo un apóstol, Pedro, está siendo influenciado por Satanás con un pensamiento que no parece ni maligno, sino parece como emocionalmente positivo, preocupado, un interés por la vida y seguridad de Cristo. Y le dice, cuando el Señor va a ir a Jerusalén, dice, oh, no vaya, maestro, que tal cosa no te acontezca. Y parece emocional. Sí, el diablo también habla sagazmente y dulcemente y suavemente. Y entonces Pedro no se da cuenta que en ese momento el diablo lo está usando para impedir que Cristo vaya a la cruz del Calvario. Y esto es lo que quiero señalar. Judas, el apóstol, también, que era un apóstol, que un hermano me preguntaba, hacía una pregunta sobre Judas, si Jesús estaba, en otras palabras, ¿por qué si Jesús sabía que estaba en esa condición, por qué Jesús le permitió estar al lado de él? ¿Y por qué si estaba robando, él sabía que estaba robando, no lo votó? Entonces, esta es la cuestión de todo esto, es que Jesús tenía discernimiento y era sabio. Y él era menester que saliera para afuera esa conducta voluntariamente, porque si él lo vota, lo hace un mártir. Si Cristo lo vota por ladrón o lo vota por lo que fuera y impide todo eso, está impidiendo primero el plan profético de la redención. Hay cosas que pasan más allá de nuestro entendimiento natural. Entonces Cristo sabía que era un ladrón. Cristo sabía que lo iba a traicionar. Cristo sabía todo eso. Pero si él mete la mano, lo hace un mártir. ¿Por qué? Porque también Cristo sabía que el motivo por el cual él estaba con él no era porque lo amaba. Jesús sabía que Judas estaba con él porque era un político. Judas era un patriota israelí, nacionalista, que estaba cansado de la invasión romana, y cuando él, siendo político, siendo un patriota, un revolucionario político, ve a Cristo que mueve multitudes, ve a Cristo que echa fuera demonios, ve a Cristo que sana enfermos, ve a Cristo que el pueblo lo sigue porque resucita muerto, y por intereses políticamente orientados de su pseudo patriotismo, Judas se une al equipo de Cristo. Y Cristo sabía que si lo vomitaba, hacía algo peor y creaba una situación peor. Y había que permitir que esto sucediera. Sabía que era un ladrón. Sabía que era un ladrón. Y sabía que su pecado lo alcanzaría y él no tendría que votarlo. O sea, Judas está al lado de Cristo porque él pensó, cuando va a venderlo por 30 monedas de plata, Judas sabe
que si Cristo, él piensa que con ese poder de resucitar muertos, con ese poder de convocatoria, con todo eso, Judas entiende claramente que si él logra ponerlo en una situación donde su vida está en peligro, él se va a levantar y va a invocar su poder convocatorio y va a liberar a Israel del yugo político de los romanos. Pero recuerden, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y Cristo no venía a liberar políticamente al pueblo de Israel. Venía a librarlo de su condenación, de su pecado, de su inmoralidad, de su blasfemia, de su herejía, de todo lo malo que había en ese pueblo. Ahora, tampoco se lo pudo imponer, porque él lo que quería era salvar su alma. Él quería librarlo de las consecuencias de la ley. Por eso que él vino no a derrogarla, sino para cumplirla. Por eso tú y yo no tenemos que estar guardando los rituales judíos, no tenemos que estar orando las interpretaciones, repitiendo las interpretaciones rabínicas, no tenemos que estar haciendo todos los ritos que hace el judaísmo, porque Cristo cumplió con todo eso y nos liberó de todo eso. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando en el día de hoy? Cristianos, cuando leen los proverbios o leen los salmos, en vez de buscar el sentido nuevo testamentario de la gracia, están siendo indoctrinados en las iglesias, en los hogares, en los altares, con las interpretaciones arcaicas, erróneas, algunas veces totalmente heréticas, de rabinos que nunca se han convertido, que no han conocido al Rey del Rey y Señor del Señor, repitiendo vanamente las oraciones de personas que están muertos. Y es bueno aprender las verdades de los salmos y aprender las verdades del Antiguo Testamento. Pero una cosa es volver el reloj atrás y dejarse influenciar por mentes rabínicas, teólogos del Torá, que no se han convertido, que no se han arrepentido, que son enemigos de la cruz de Cristo, que aunque hay algunos que no, algunos que están comenzando a ver la luz, son personas que aborrecen el Calvario. Y todavía están pensando y soñando que cuando venga el Mesías ya están preparando los sacrificios. Y mire la blasfemia de esto. Ya están preparando a los rabinos que van a hacer los sacrificios, a los sacerdotes, para que vuelvan a sacrificar palomas, ovejas, cabritos y todo lo que sea que se sacrificaba. Entonces, como el diablo no puede destruir mucha gente, así que una de las cosas más terribles que comenzó con la iglesia primitiva no fue la persecución. La persecución de Julio César o de los Césares, la persecución de Diocleciano, la persecución de Calígula, la persecución de todos los emperadores romanos, Diocleciano, Calígula, Nerón, etcétera, etcétera, no fue el peor enemigo de la iglesia. El que los mataran, el que los crucificaran, el que los quemaran vivos, el que los persiguieran, hizo purificar la iglesia, porque entonces nadie que verdaderamente no amara a Cristo iba a estar aquí. Y fue cuando la iglesia creció, no fue después del año 313, cuando el instrumento del diablo llamado Constantino, cuya madre se convierte al cristianismo, pero con toda la porquería del paganismo. Y entonces es que viene una decadencia en el poder de la iglesia. Pero aún en comienzos, antes de las persecuciones de Diocleciano, de Nerón, de Calígula y de todos los Césares, viene al comienzo del cristianismo un intento demoníaco, herético, cuando se empieza a predicar el evangelio, y Pablo tiene que confrontar a Pedro, porque Pedro, el diablo no solamente lo usó en aquel momento para tratar de evitar que Cristo subiera a la cruz del Calvario a cumplir el total de la ley. Por eso Cristo guardaba las fiestas, guardaba los todo, porque en él se cumplía la ley, para que tú no tengas que hacerlo más.
Tú no tienes que guardar ritualmente y temerosamente y totalmente de una forma paniqueada el sábado. El sábado es un día específico, en el caso de los cristianos nuevos, para distanciarse del sábado judío y de contrarrestar un poco los judaizantes que, como Pedro, estaban confundiendo la iglesia, pues se reunían el domingo, considerando que el domingo fue el día de la resurrección y era más importante el día de la resurrección, que era cuando él sale vence la muerte, resucita y después asciende al cielo. Entonces se deja atrás lo demás. Pero entonces ya tú no tienes que quemar incienso, ya tú no tienes que prender las velas, ya tú no tienes que guardar nada de esos rituales. Ya la ley fue cumplida y fue cumplida en Cristo y todas nuestras maldiciones, toda la ley fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces es una cosa increíble, porque el intento de disolver, de diluir el cristianismo no empieza con la persecución romana, empieza en el fundamento de la iglesia cuando un apóstol como San Pedro empieza a exigirle no como ritual médico o sano, sino como ritual, como parte de la conversión, como parte de la salvación, que los judíos, que los gentiles que se convertían tenían que circuncidarse. Digo que si una persona se quiere circuncidar un varón por razones de salud y el médico se lo dice que es posible, no hay problema en eso. Pero eso no te va a hacer más salvo, ni más cristiano, ni más cerca de Dios que nada. Pero en el caso de los judíos, Dios tenía que ver con ellos diferente, no era la gracia. Esta gente era terca, era dura de servicio. Entonces tenía que imponerle ciertas reglas, ciertos castigos para lograr que hicieran, porque no estaban tan formados, todavía se había pagado el sacrificio de la cruz, todavía el nuevo nacimiento no había nacido, no había experimentado, que dice de modo que si alguno está en Cristo no es criatura, las cosas habían pasado, todas son hechas nuevas. Entonces con esa gente él tuvo que bregar de una forma, pero cuando todo se cumplió en la cruz, cuando ya los sacrificios terminaron, cuando ya la prender de velas, ni los rituales de la Pascua, ni del Sukkot, ni de Yom Kippur, ni lo que usted quiera decirle, todo eso terminó y se cumplió en Cristo. Ahora lo que usted tiene es que amar al Señor, consagrarse al Señor, mirar bien y aprender lo bueno que hay de alguna enseñanza en el Antiguo Testamento, pero nuestra constitución de cómo vivir la vida cristiana no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Es el testamento, la constitución nuestra del Sermón del Monte, las enseñanzas de Cristo durante las parábolas y las enseñanzas del apóstol Pablo, que algunos teólogos dicen el cerebro a través del cual Cristo continuó pensando y enseñándonos, y luego dice que si hay cosas que no entendemos, el Espíritu Santo nos las revelará. Porque él será el maestro ahora no es el obispo de Roma. Yo veo cómo transgiversan todo esto. La Iglesia Católica Romana no existió hasta varios cientos de años, cuando fue pervirtiéndose el cristianismo en el imperio. Una vez Constantino llega al poder en el año 313, su madre Pseudo que se convierte y trae con ella las doctrinas paganas, y con la influencia del poder político a través del rey, del obispo de Roma o del emperador Constantino, empiezan entonces a cristianizar, porque al legalizar y poner como iglesia oficial al cristianismo, entonces se empieza a lograr que tienen que cristianizar el paganismo, la reina de los cielos babilónica, convertirla en María, la reina de los cielos, empezar a traer del judaísmo ciertas convicciones para tener contento a los judíos que se convertían, traer del paganismo algunas ideas para tener contento a los paganos en cuanto a la oración a los muertos, en cuanto a la oración a los santos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y usted ve una mezcla, porque lo que hace el cristianismo, que luego se convierte en el romanismo católico romano, es que se crea una esencia de una mezcla de lo que sacan del judaísmo. Míralo en el vestimento del Papa y el vestimento de los curas, y míralo en el vestimento de lo que eran los sacerdotes y lo que eran los sacerdotes como Caifás, los que dirigían, o el sumo pontífice. Entonces, eso del sumo pontífice viene una copia de lo que era el sumo sacerdote que entraba al lugar santo a hacer sacrificio cuando todavía Cristo no lo había hecho. Pero entonces, en el imperio de Constantino, a través de la influencia de su madre, en una aparente conversión, se toman las doctrinas del paganismo romano, el paganismo babilónico, el paganismo griego, y se va creando una iglesia católica romana con vicios del paganismo. Por otro lado, para tener contento a los judíos que se convertían, pues entonces había que hacer alguna similitud con las cosas que había en el judaísmo, incorporarlas a la religión actual, que en aquel momento era supuestamente la iglesia católica. Así que al principio no existía ni la iglesia pentecostal ni la iglesia evangélica, eran los del camino. Eso era uno de los nombres que decían, y no fueron llamados cristianos hasta en Antioquía alguien les gritó. Pero estoy hablando de la historia. Entonces luego, 300 años después, más de 300 años después, aparece Mahoma. Y Mahoma entonces, usado por el diablo, toma algo del cristianismo, toma algo del judaísmo y lo introduce en lo que se llama el Islam. Otra mergolla. Entonces viene y se instala Alá, porque ya no es Jehová, ahora es Alá, como Dios, y entonces se pone a Mahoma como el profeta. Entonces se hace una copia del judaísmo, se hace una copia del cristianismo, y entonces se introduce toda esa mezcla, entre ellos se mete el asunto de la comida también, y sale el Islam, una morgolla. Lo mismo que pasa con los partidos políticos, lo que está pasando aquí en Puerto Rico con esta alianza de victoria demoníaca y después del partido PIB, que ninguno de los dos verdaderamente son verdaderos héroes o patriotas nacionalistas que creen en el imperio. No, estos son radicales de la izquierda de Sodoma y Gomorra que engañan al pueblo y ahora hacen una morgolla, hacen una cuestión para traer de cada lado a alguien con una cuestión de engaño. Cuando tú les preguntas que si ellos son radicales de Sodoma y Gomorra, si son radicales del marxismo, te dicen que no. Fidel Castro lo negó, Mao Zedong lo negó. ¿Cuándo el diablo va a decir la verdad, hermano? El diablo es un padre de mentira. Por eso Pablo en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No ponga sus ojos en el apóstol, no ponga sus ojos en el rabino ni en la profetisa, que está destilando error, que está mezclando hasta los errores doctrinales de la cabala, de cuánto error hay, de brujería, de hechicería, y lo van revistiendo hasta del cristianismo, y ahí tiene la santería, y ahí tiene el espiritismo, y tiene todas estas cosas que son sectas falsas. Entonces entendamos claramente que el diablo es un padre de mentira. Un padre de mentira. Juan 8:44. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios o no. Entonces tenemos que estar en la palabra. Cuando tú necesitas la ayuda de un rabino para leer Mateo, Marcos y Juan y Lucas, cuando tú tienes que meterte a buscar libros que traen hasta... Mire, yo tuve en mis manos un libro, hermano, que introducía la cabala, pero estuve estudiando, viendo lo que había en eso,
Y el que escribía el libro se llamaba el mago Fuaki, yo no sé qué. Un mago. O sea, un hechicero, en otras palabras. Un adivino. Entonces uno tiene que escudriñar las escrituras. Porque ahí aparece a vosotros que tenéis la vida eterna de Jesús. Ellos dan testimonio de mí. Pero cuando la gente empieza como el cangrejo a echar para atrás, y Dios te ha liberado a ti de todas esas cosas del pasado, te sacó de las cadenas y la esclavitud, del legalismo, del judaísmo, pero lo introduces en el cristianismo, porque no solamente lo introducen en cuestiones de comida y cuestiones de rituales, lo hacen hasta que le quitan el poder de la gracia y cargan de cadenas y cargas que Dios jamás te pondría a uno. Y luego se vacunan, porque no usan la vacuna, pero se vacunan contra todo lo que tú le puedas decir. Porque se encierran y piensan que más nadie tiene la verdad, más que ellos la descubrieron. Y se olvidan lo que dice aquí en Apocalipsis, que hay del que le añadiera una palabra, o le añadiera un libro más a este libro. Es decir, hay que tener cuidado. Y hay que tener mucho cuidado. Nuestro enemigo somos nosotros. Si nos descuidamos, ¿qué dice Pablo? Que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor en este año. El diablo se va a meter en la doctrina. Yo estoy viendo cosas increíbles que estoy viendo por gente que tiene televisión en sus manos, que tienen plataformas de YouTube, que tienen plataformas de cuántas cosas hay. Y cómo están indoctrinando en embelecos y creando fidelidad. Lo que hizo Jim Jones. Una señal de un falso profeta es cuando te reclama a ti lealtad absoluta. Cuando las personas empiezan a llamar papá y mamá a un líder religioso, va contrario a la Biblia, que Jesús dijo: a nadie llamáis padre, sino a mi Padre, vuestro Padre que está en los cielos. Una cosa es el padre que te engendra y la madre que te concibe, pero tú llamarle madre a una profeta, a una pastora, o llamarle padre a un apóstol o a un pastor o a un quien sea, es contrario a la Biblia. Porque así es que empiezan todas las herejías, hermano. Le mandando lealtad. Lo ponen por encima de la lealtad que tienen que tener. Si cogen unos jóvenes, le van quitando la lealtad de honrar a su padre y a su madre. Le van quitando la autoridad del hogar que Dios creó. Entonces van llamando lo que se llama la paternidad espiritual. Eso no existe. Que Dios me usara a mí para que alguien se convierta, soy el instrumento que Dios usó para que te convierta, pero no soy padre tuyo. Y si Dios usó una pastora, no es madre tuya, una profeta, como le quiera, te dé la gana llamarle. Tú llamarle madre, estás blasfemando sin darte cuenta. Cada vez que a ese hombre o a esa mujer tú le das el título de padre o de madre, estás ofendiendo a Dios, que nuestro Padre está en los cielos. Y eso de madre no existe. Existe la madre que te parió, que te llevó 9 meses en el vientre, pero no una persona que apareció y te predicó y te convertiste. Esa persona no te engendró, no te parió, no te concibió. Dios usó a esa persona, o el hombre que Dios usó para que tú te conviertes, pero yo no soy tu padre. Yo no soy tu padre. Tu padre es el que con tu madre te concibieron. Deje ya el cuento de eso, moléstese conmigo, quíteme la ofrenda, mándeme a donde le dé la gana, insúlteme. Pero yo estoy cansado ya de toda esta porquería. Gente que están exaltando los instrumentos y se olvidan del que los usó. Mi gloria y mi honra no lo comparto con nadie. Sí, agradezco a quien Dios usó, agradezco a quien se usase. Pero muchas de esas prácticas vienen de África. En África hay tantas religiones falsas y muchas de esas cosas en África entran a las iglesias.
Pero lo que me sorprende es que eso esté entrando aquí en Puerto Rico, y en Panamá, y en Venezuela, y en Estados Unidos. Entonces, a mí me intriga eso. Eso de la paternidad espiritual es un racket. Te tienen amarrado. Y oír a una mujer llamar a un instrumento, a una persona que Dios usó, madre mía, estás mal delante de Dios. No es tu madre. Eso viene de la religión babilónica, demoníaca. Eso viene del paganismo, de la idolatría. Oh, mi padre. No, Padre mío, papá. Eso es un control donde la persona está rindiéndole culto al hombre o a la mujer y no a Dios. Y lentamente te vas cayendo en el error. Y llega el momento que como es papá y es tu madre, no importa lo que digan, no importa lo que enseñen, te has olvidado de que el diablo se transfigura en ángel de luz y el día que te metan veneno en la olla te lo tomas y mueres y te engaña el diablo. No llames a ningún pastor ni pastora, ni madre mía, ni tuya, ni nada. Llámalo reverendo. Sí reconozco que usted es como un padre o como una madre, pero no es madre ni es padre, porque del hecho el trecho hay un gran camino. De decirle tú eres como un padre, eres como una madre, a decirle papá y decirle mamá y madre mía, es un gran trecho de error y vas camino al enlazarte con las mentiras del diablo, con los engaños de Satanás. Y déjeme decir que yo vengo estudiando desde muchos años el camino de Jim Jones, el camino de David Koresh, el camino de William Miller. Sí, pero seguimos por ahí, puedo mencionar algunos más. Es el camino de algunas mujeres que Dios ha usado, el camino de Juana García, Mita, que iba a la iglesia de Dios pentecostal en Arecibo, casada con un mueblero muy buen hombre decente, y con un pastor como Isaac Cruz, que era el que dirigía la iglesia, pero que era un pentecostal de la cabeza a los pies, que sabía lo que era la Biblia. Y esa mujer llamada Juana García, todo domingo profetizaba. Todo domingo profetizaba. Y todo domingo quería tener el culto. Vi aquí la iglesia metodista, camino por aquí a Pájaro Americano, por aquí en la carretera que va de Bayamón a Toalta. Y una iglesia, un día una iglesia metodista, y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí empezó una profeta a profetizar cada rato. Lo que esa mujer decía era lo que había que hacer. Eso fue lo que pasó en Arecibo, Puerto Rico, en la iglesia de Dios pentecostal, y gracias a Dios que había un pastor llamado Isaac Cruz, un veterano, un hombre que conocía la Biblia. Y dentro de toda esa situación que hubo allí, sucedió que esa mujer todos los domingos tenía una nueva revelación, una nueva profecía, pero había un hombre de Dios, y ojalá que hayan hombres de Dios con pantalones, con doctrina, con sabiduría, con estrategias que paren a estos bandidos, a estas falsas profetas que andan por ahí, extorsionando al pueblo, con cuanto embeleco le venden, con cuántas formas han hecho un comercio de la revelación y se han convertido en cosas heréticas que Dios las aborrece. Porque están llevando como cordero al matadero a la gente. Y le están sacando la plata por correo y por YouTube. Y yo le digo que cuando venga el día que Dios me hable y me diga que haga una lista por nombre y apellido de toda esta gente maldita que está haciendo tanto daño a los hogares, a las vidas personales de las iglesias, de las personas, engañándolos, mientras un día saldrán arrastrados con escándalos horribles. Lo haré. No, Diego, no importa lo que digan de mí. Pero mientras no, simplemente hablaré como estoy hablando hoy. Y entiéndase bien claro, Juana García, cuando un domingo Isaac Cruz le dijo, se acabó, siéntese ahí. Era esposa de un hombre adinerado, tenía una mueblería en Arecibo, un hombre muy bueno, muy cristiano. Entonces ella se llevó porque la gente no siga a hombres ni mujeres
ese espíritu de división viene satánico. Es lo que hay en Orlando. En Orlando hay un demonio de división, de gente que entra a las iglesias y cuando el diablo los equipara y los utiliza, dividen las iglesias y se llevan un grupo y hacen una iglesia nueva. Y eso no es crecimiento espiritual. Eso es una obra del mismo diablo. Esas divisiones, si la división fuera como la que ha habido en las históricas, presbiteriana, luterana, metodista, alguna bautista, discípulos de Cristo en Estados Unidos, presbiteriana, que se han dividido porque el concilio histórico se han unido a Satanás, están ordenando mujeres lesbianas al ministerio, están ordenando homosexuales. Mire, bueno, la Iglesia Católica, ahora en eso, el Papa ahora está bendiciendo las uniones de 2 machos y de 2 hembras. Yo no entiendo, va a pasar algo, eso es una división que tiene que venir. Los obispos y los curas y las monjas que no están de acuerdo con esa herejía de este falso profeta, que no sé si será el falso profeta o no, que habla la Biblia para el tiempo del anticristo, pero se está pareciendo mucho. Porque tú no me vas a decir a mí que tú vas a bendecir algo y que eso no es malo. Bueno, lo que tú bendigas es porque es bueno. Quieren quedar bien con el Dios. Y Francisco sacó las pezuñas y ahora digo que hay que bendecir las uniones de 2 machos y dos mujeres. Y va poco a poco. Y si los católicos no despiertan pronto, no dudo. Bueno, porque si en la iglesia presbiteriana, en la parte histórica y metodista y luterana, a los históricos, en esos históricos discípulos de Cristo, no los fundamentales, no los que están todavía en la verdad. Y no dude ya, porque ya tenemos un pentecostal que era de las asambleas de Dios, que una vez dijo, bueno, que eso era bueno. Y el concilio le pidió que se fuera. Esto hace unos 2 años atrás, un domingo se paró en la iglesia y dijo que no había pecado ninguno en abortar, no había ningún, bueno, lo tiene con el senador que tienen de Atlanta, que es bautista y es un pastor bautista, y él dice que Dios le reveló que el aborto no es malo, que las parejas gay no son malas. Está peor que Al Sharpton, porque Al Sharpton ha sido todo un radical de Sodoma y Gomorra, lo que sea. Pero es increíble, pues. Ese señor que está en el Senado por Georgia, pues ese señor se paró un domingo y dijo en la iglesia, ministro de la Asamblea de Dios, que él no veía nada malo en las parejas del mismo sexo, que él no creía que el aborto era malo. Y entonces le dijo el concilio, bueno, pues aquí no puede estar. Entonces se fue, tuvo que irse, tuvo que entregar la iglesia. Y no dudo que no sé si algunos locos se fueran tras él. Pero esto es un ataque de los últimos días. Un ataque de los últimos días. Están ocurriendo, bueno. Entonces se meten a las iglesias, crean una fanaticada. Entonces muchos de estos falsos líderes, yo conocí a uno aquí en Bayamón, no sé si todavía está vivo, que estaba en los G12. Y ese señor, una vez en semana, reunía a las mujeres de la iglesia y le decían qué día de la semana o cuándo podían tener sexo con su marido. Bueno, eso es una cosa íntima. Eso es una cosa que dice que se ponga de acuerdo el marido y la esposa y no se separen a menos que no sea para orar y ayunar y consagrarse. Y que ellos deciden qué día o cuántas veces van a hacer el sexo, pero no tiene que venir ningún apóstol, ningún falso profeta, ninguna profetisa a meterse en la vida personal tuya. Y este individuo reunía las miembros, las hermanitas de la iglesia y le decía el día que podían tener sexo con su marido. Cuando tú empiezas a ver todos estos asuntos, cuando las personas que te educan, supuestamente son tus consejeros espirituales, se están adentrando en la intimidad más profunda del matrimonio, de los hijos, cuando empiezan a ser los hijos endoctrinados en falsas doctrinas dentro del sector de la juventud o de la misma casa,
todas esas personas entonces empiezan a abogar que el hogar está destruido porque la mujer o el marido, esto, y empiezan porque están desviándose y quieren llevarse con ellos un número de la iglesia en una división, o quieren meterle al hijo, la hija, o a quien sea, o a los nietos, la porquería que el diablo ya le metió en sus cabezas. Y esos son. Entonces, tenemos entonces que lo que pasó con Juana García fue y mucha gente le siguió. Están ahí, buscando a ver quién se lleva. Y hermano, es una lucha difícil. Es más fácil luchar contra el imperio que nos manda a los leones. Es más fácil luchar contra aquellos que nos amenazan de muerte y nos persiguen, que luchar contra aquellos que usan la sagacidad, las tinieblas de la doctrina falsa, y la van metiendo en el hogar, y la van metiendo en la iglesia, y la van metiendo por la radio, y la van metiendo por la televisión, y se introducen. Lo que pasó con el movimiento de los G12, que ya intervenían como este individuo en la vida privada de las personas, y lo llevaban a encuentros, lo llevaban a diferentes supuestos retiros donde separaban las familias y les prohibían llevar celulares, les prohibían llevar Viper que había en aquel entonces, y les indoctrinaban y tomaban un control de sus finanzas y tomaban un control de sus vidas. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no voy a ir a una iglesia donde el líder, el apóstol, el pastor o la pastora o quien diantre sea, o el profeta, vengan a intervenir y me falten el respeto a mi libertad de conciencia. Así que me aconsejen, me orienten, pero no pienso convertirme en un esclavo de una persona que está bajo un espíritu de error y ni se daba cuenta. Y cuénteme lo que me cueste, vive Jehová y vive mi alma, que haré y seguiré el curso de la palabra de Dios. Cuida bien, porque se puede estar metiendo en tu casa, se puede estar metiendo en tu iglesia. Cuida bien quién tú le estás entregando a la gente de tu iglesia para que los eduquen, para que los disciplinen, para que les den enseñanza. Ten cuidado. ¿Quiénes le estás entregando el púlpito de tu iglesia? ¿A quiénes le estás entregando las clases de escuela dominical o de teología en el seminario? Aquí hay un seminario que yo le llamo el cementerio. Y una fue años atrás, prediqué allí. Y más nunca me invitaron por lo que prediqué, porque no les gustó. Porque hoy bajaba yo y después en ese seminario subía un homosexual declarado a enseñar toda su porquería. Eran ecuménicos. Yo no lo entendía. Y enseñaban los lesbianas, los homosexuales. Allí podía el satanista aparecer por allí también. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué dice la palabra en 1 Juan 4:1? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios o no. Y dice bien claro aquí, hermanos, que entonces viene todo esto, y Juana García se fue, creó una iglesia, se vino para Torrey, y de ahí sale la secta de los mitas. Y cuando mita, que se decía mita porque le decían que en ella había encarnado, no era que tenía el Espíritu Santo conforme a como la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo, no. El error y la herejía fue que en mita se encarnó el Espíritu de Dios, y empezaron con la Biblia, y es lo mismo, empieza con la Biblia y después la van dejando a un lado. Después te meten el libro de fulano, del rabino tal, o del doctor tal, o del naturalista tal, o te meten esto y te meten aquello. Cuando tú te das cuenta, van dejando la palabra del Nuevo Testamento a un lado, te van metiendo cuanta porquería hay, y cuando menos te encuentras tú, le pasa como mi abuela, que fue dejando que los testigos de Jehová vinieran todos los días a casa una vez, y cuando terminó de cogerle todas sus clases, estaba hecha una discípula y una maestra de ellos. Nos tardó 10 años en que mi madre, orando y ayunando, la sacara de ese embeleco, porque si tú crees que es peligroso la inmoralidad, sí, todo eso es peligroso, pero donde empieza todo esto es cuando la doctrina falsa, el error, el espíritu de error se mete, por cuanto dejan la verdad a un lado, y después todo el mundo está mal, ellos también. Pues Juana García se convirtió en mita, madre.
Hacían un rito donde como la gallina junto a los pejuelos, los polluelos, y ella con una falda grande, eso era dicho alegadamente por los que estaban en el rito. Y cuando tú entrabas, tú tenías que pasar y debajo de las enormes faldas pasar si eras hombre y estar allí un tiempo. Todos esos rituales, y después cuando uno lo decía, decían que uno estaba mintiendo. No sé cómo lo van a hacer ahora, porque ya después de Nita vino Aarón, y después Nita estaba en Aarón, y ahora vino no sé quién está, porque cada vez que se muere uno, ponen a otro más. Y entonces el espíritu del otro y el espíritu del otro, y están cautivados. Y la mayoría de la gente que está en las sectas de Nita, como la mayoría de los que siguieron a Jim Jones, ahora que está la cuyana que se habla, que se perdieron, eran gente pentecostal evangélico, que Jim Jones empezó con la Biblia y cuando se dio cuenta se lo llevó para Guyana. David Koresh era un adventista que estudiaba los 7 sellos y tanta cosa había. Y empezaron a seguirle y salió de los adventistas. Y ustedes saben la historia de Waco, Texas, cómo los armó, y todos van por el mismo camino, porque empiezan a practicar la fornicación, el adulterio, el homosexualismo. Así pasó con David Koresh y el grupo que le seguía a él. Así pasó también con Jim Jones, y empiezan a diluirse en un mundo donde la gente ya perdió el control de todo, y por eso nuestra lucha más grande es contra nosotros mismos. Examínate, no me creas a mí hoy. Vete y busca la verdad. Pues mañana sigo con esto, tengo aquí mañana en la noche, pero sigue la verdad. El Salmo 139, donde dice: examina, oh Dios, mi corazón, versos 24 y 23, 24. Examina, oh mi corazón, ve si en mí el camino de perversidad y guíame por el camino del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Y mañana continúo con esto. Hay que cuidarse de lo que se está enseñando. Hay que cuidarse con quién te amistas. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Una mujer buena se empieza a amistar profundamente con una mujer endemoniada y termina igual. Un hombre bueno, un niño bueno, te empieza bien y se hace amigo profundo de un amiguito corrompido y termina. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y en esa intimidad te van metiendo el veneno, te van metiendo, y cuando te das cuenta, o estás en el lesbianismo, o estás en el homosexualismo, o estás en la brujería, o estás en la idolatría, o tu hogar está destruido y tu vida está arruinada, y tu familia se ha descarrilado, tu iglesia te la han dividido por dentro. Abre los ojos, pastor y pastora. Y estaba echando la pasada. El tiempo se me acabó. Pero el Señor, pues gracias, porque encontré al hermano Joe de Auto Air y Adventure Air, una gente que, bueno, me cobraba, pero ¿quién iba a encontrar yo que me arreglara el carro en un día? Pues por lo menos arreglé la parte del auto, del aire. Ahora estamos orando que cuando mañana pues sacamos el carro. Agradezco a Eliezer las 3 semanas que lleva buscándole la falla al carro de Belén. Espero que Dios haya hecho un milagro, porque si Dios resucita un muerto, que reprenda a un demonio que se ha metido en un carro, se va. Yo creo que Dios hace cualquier cosa. Yo le digo las cosas que yo he visto en mi vida, que Dios ha hecho, usted no lo cree. No se desespere, hermanito, no se desespere. No se desespere, espere en Jehová y él hará. Hay palabras aquí, hermano. Este es el tiempo más peligroso. Muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas, demonios, espíritus engañadores. Señor, habla de tus pastores y pastoras. Habla de tu pueblo, Padre Celestial, que no se deje engañar por estos miserables profetas y profetisas que viven de la mentira, que han blasfemado, que hasta niegan el cristianismo, están arrastrados, están usando la concupiscencia y están destruyendo iglesias, destruyendo matrimonios, destruyendo jóvenes, destruyendo jovencitas. Arrasamalaya. Gracias, Señor. Salva a aquellos que están descarriados. Oh, do something great, Father. Lo declaro en este año, Señor, que cuida tu iglesia. De Jesús. Dios le bendiga a todos ustedes esta noche. Bueno, vamos a leer aquí todo lo que te digo. Mucha gente.
Ángel Torres, ¿dónde tú estás? Si me pusieran dónde están, por lo menos. Dios te bendiga, Ángel Torres. Marcos Aquino también. Yasmín Meléndez. Pelén Álvarez, está por aquí. Tras esa puerta que está allí cerrada. Allá está oyéndonos mi esposa. Quiero agradecer hoy. Llevo 2 días que tengo a hermano Andino. Dios te bendiga, Andino. Es un hombre dinámico. Y después me trajeron hasta aquí con el carro y quería estar seguro que llegara aquí. Gracias, Andino. Gracias a todos. Gloria a Dios. Arlene Velasco Vélez, capellán, ya Marcos Aquino Díaz, déjame ver, capellana Ángela Cruz, esa está en Ohio. Anita Díaz está en Orlando, bendiciones Anita. Arlene Velasco Vélez, algunos de estos nombres se repiten, no sé por qué. Norma González, Marta Felicia Salgado Sánchez, Alberto Ramírez, Arlene Velasco Vélez, Dios le bendiga y el Señor lo sigue usando. Norma González, Dios te bendiga, buenas noches. Marta Felicita Salgado Sánchez, God bless you. Alberto Ramírez, Dani Espada, Dios te bendiga y te sane y te dé bendiciones. Gregorio Perdomo, Abigail Caballero, oye, Arlene Velázquez Vélez, Norma González, déjame ver por aquí, otros nombres, déjame ver por aquí, bueno, muchos nombres se repiten, no sé por qué. Bueno, Rebeca Wengen, óyeme, de Tampa. Rebeca Wengen, Dios la bendiga, Tampa, Florida. Arlene Velasco Vélez de Detroit, Michigan. Y Rebeca, suena como judío ese nombre. Es como Rashi, yo también tengo descendencia judía. Bueno, soy descendiente judío, nacido en Puerto Rico, descendiente de alemanes, descendiente por mi abuela de africano, mi bisabuela, todo. Pero un descendiente, alegadamente, de un rabino, que fue liberado del judaísmo. Me convertí a Cristo y ya no tengo que guardar los rituales del judaísmo. Pero tengo amigos rabinos. Oramos por mis amigos, Herbert Weissman, allá en Nueva York, que esperamos ir este año, en el momento de toda esta lucha, tan pronto tenga la seguridad, vamos a ir a Israel a dar un recorrido hasta los frentes de batalla. Si Dios me lo permite, voy para allá también, voy para Ucrania, voy para donde quiera que Dios quiera. Rosa Brandi, de Ponce, Dios te bendiga, Rosa. Arlene Velasco de Michigan, Detroit, eso debe estar frío de verdad allí. Eso sí debe estar frío de verdad. Bueno, y mire que muchos nombres hay aquí. Esto está así. Bueno. Rosa Brandi de Ponce, Dios te bendiga a todos. Me gustaría Rebeca Wench, me diga de dónde me está viendo. Dios los bendiga. Recuerden que pueden escribir a Clamor, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y recuerden que en el comienzo de este año, mañana les estaré hablando más claro de todos los proyectos que tengo. Tengo una gira muy pronto por varios lugares que tengo que salir, y cultos todavía aquí en Puerto Rico. Tengo un año determinante. El día de clamor será el 2 de septiembre, de 2 a 3 de la tarde, por ahí comenzaremos. Espero que usted vaya separando la fecha desde ahora. Ore por mi esposa, ore por mi hijo, ore por mi hija Kimi, su esposo Freddy, por mi hija Catherine. Ore por todos, la junta que estamos reorganizando, el ministerio. Ore por mí, I need your prayers. Really, I need your prayers. Believe me, I need your prayers. For him to guide me, que Dios me guíe en las decisiones que tengo que tomar. Que Dios me dé valor. Que Dios me dé humildad para reconocer mis errores. Me dé valor para enfrentarlos. Me dé discernimiento para conocer al diablo y todas sus artimañas.
Mañana continuaremos que este tema, nuestro peor enemigo, somos nosotros mismos. Recuerden, me pueden escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y todo ofrenda en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O a ATH Móvil, buscar la sección de negocios y ahí ponerlo a Clamor a Dios. Y sobre todo, oración del justo. I need your prayers. Necesito su oración. Sigo orando porque este problema con el carro de mi esposa ha sido fuerte, pero para Dios no hay nada imposible. En 24 horas arreglé el problema del aire acondicionado mío. Aprendí, quiero agradecer a Joe, a su gente, y a Dino, que me recordó de esta gente que yo no sabía que habían sido los que nos trabajaron cuando teníamos la emisora en Culebra. En 24 horas me pusieron todo, se quemó todo el aire por dentro, hermano. Todo eso sí dio busque ponerle todas las piezas nuevas, y entonces hay que seguir orando por ese carro de mi esposa, porque han buscado todo, no se dan cuenta. Pero Dios tiene una solución a todo problema. El diablo es el que no tiene solución, pero Dios tiene solución a todos tus problemas. Así que acuéstate tranquilo. Ese problema que tienes en la casa, ese bochinche, ese enemigo, déjaselo a Dios. Y quiero terminar con algo que quiero recordarle. Le dije que Dios iba a pelear por Israel. ¿Sabe quién le mandó un bombazo a Irán? Que es el que está este gobierno de Irán, que son los que están detrás de todo este embeleco, con Hezbollah y Hamas. ¿Sabe que entre los musulmanes están los sunitas y están los sunitas, y hay otro grupo, son dos grupos, los chiitas. Ok, Irán, Hezbollah, a verlo bien, Irán, Hezbollah, Hamas, y Irak. Es tanto estupidez que se hizo con ese país. Ahora tenemos bases allí militares en los Estados Unidos por los pantalones nuestros, pero la gente que tantos millones de dólares se le metió allí y tantas vidas que perdimos allí son nuestros enemigos. Y yo veo a los ignorantes, perdonen que se lo diga, sigan botando su dinero, sigan botándolo. Cristianos botando miles de dólares en la moneda iraquí. Miles de dólares. Tiene la moneda iraquí. Me olvida el nombre de la moneda ahora mismo, pero conozco gente que han invertido miles, cristianos que han invertido miles en esa moneda. Déjeme decirle que Irak está bajo juicio de Dios. Hermano, y están aliados con Irán. Eso es increíble, hermano. El diablo, ellos se encuentran y el diablo los une a todos ellos. Pues entonces yo le dije a ustedes hace unos días que Dios Dios me mostró que viene un juicio grande, un terremoto devastador viene para Irán. La mano de Dios lo va a tocar esa tierra. Irán es el foco de todo el terrorismo más terrible de lo que ha causado que estemos al borde de una tercera guerra mundial. Pues como ese mundo está dividido entre los sunitas y los chiitas, pues ¿qué pasa? Que lo que llaman el imperio, el asunto de los ISIS, que lo llamaban el imperio que tiene su nombre ahí ahora, el Estado Islámico, sabe que vino por la estupidez de Estados Unidos, la manera que George Bush condujo el asunto de la guerra en Irak, produjo ISIS, y luego la manera que se sacaron las tropas de allí, produjo un régimen hostil a los Estados Unidos. Si alguien está por ahí me puede decir el nombre de la moneda esta, pero se me olvida, porque yo no brego mucho con eso. Tiene un nombre, de aquí a mañana lo recordaré.
invirtiendo en la moneda de Irak. Cristianos, mi hermano, poniendo su futuro en manos del diablo. Bueno, pues allí están los ISIS, son sunitas. Arabia Saudita son sunitas. Los Hutus, que están aliados en Yemen, que están aliados con Irán, son chiitas. Pues mire lo que acaba de pasar, para que vea que usted no puede todo lo que dice el Estado Islámico. Bueno, lo que el Estado Islámico es, que están ahora por gracia y obra del presidente Biden que tenemos, que hizo la retirada más peor que la de Vietnam, que se hizo. Esta fue la peor, la humillación más grande, la estupidez más grande. Fue la manera que este loco que tenemos en Casa Blanca sacó las tropas nuestras. Bueno, pues, le regaló billones en armamento. Y se cree que se le está mandando dinero todavía, como le está mandando alegadamente a Irán. Esto es increíble, creen que pueden comprar todo. Pues el Estado Islámico, los ISIS, que son peor que nada, pero jamás es peor todavía. Pues para que vean que usted no puede creer todo lo que sale en las noticias. El Estado Islámico, no el Estado Islámico de ISIS, está metido en esto. ¿Por dónde voy? Bueno, el Ayatollah y el gobierno islámico chiita de Irán, pues sabe que Donald Trump, que en un ataque maestro mató al criminal más grande, el general Ello, que fue el que mató a muchos americanos. El criminal más grande de Irán, la República Islámica de Irán, fue Trump en su presidencia que lo mató. Entonces, lo tienen enterrado en una parte de Irán y todos los años, para este tiempo, hacen un ritual y van allá a rendirle culto. Pues, ¿qué pasa? Que hace 2 días volaron, estaban ahí un montón, 200 y pico, murieron como 80 y pico y como 100 y pico heridos. Le mandaron una bomba, le mandaron un cohete, no se sabe lo que fue, y todos esos murieron inmediatamente. El presidente islámico de la República de Irán le dice que fue Israel, que fue Estados Unidos, y luego, ¿quién fue? La República Islámica, los islámicos de ISIS, dieron una noticia internacional. Fuimos nosotros los que mandamos a decirle a Irán que no estamos con ellos. Esto es increíble. Están peleando. ¿Y qué es esto? Mañana le hablaré de esto. Lo que le dije es que Dios los va a poner a pelear y los sunitas del Estado Islámico que están en Afganistán, cortesía de Biden, ahora les mandó bombas que mataron 80 y pico de seguidores de Irán y del general asesino que mandó a matar el presidente Trump, y un montón de heridos. Y estaban achacándose a Israel. Toda esa mentira de que han muerto 30.000, 20.000. Sí ha muerto gente, eso no lo dudamos, pero déjense de mentiras y de los medios noticiosos repitiendo la información del Instituto de Salud y Bienestar de Hamas, que son unos mentirosos, unos criminales. Entonces, y ha muerto gente, en una guerra muere gente, de todas casas, de todos lados. Y entonces, le digo, nosotros fuimos. Dios los está poniendo a pelear entre ellos mismos, mis amados hermanos. Dios los está poniendo a pelear entre ellos mismos. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 saldrán. Así que yo lo veo así. Todo el que quiera pelear conmigo, pelee con Dios. Pero yo confío en la justicia de Dios. Dios le bendiga grandemente. Un abrazo fuerte. Esta mañana. Ora por todos nosotros.